Bueno, pues con algo muy importante, es decir, yo creo que hemos sentado las bases del desarrollo económico, de la sostenibilidad financiera del ayuntamiento, con dos actuaciones muy concretas. Es decir, en primer lugar, el Leganés tecnológico estaba atascado y, en fin, pues nosotros hemos logrado desbloquearlo, y además pues con una gran empresa, Casvega, el actual Covega, y detrás de esa vendrán más. Es decir, están esperando pues a que aprobemos definitivamente ya el plan parcial, que lo único que queda es el último informe de los arquitectos del ayuntamiento, y yo entiendo que el mes que viene ya lo llevaremos a aprobación definitiva. Es decir, esa es una gran actuación que suponía pues, un serio problema financiero para el ayuntamiento por los pleitos que estaban en marcha de indemnizaciones por expropiación. Se ocupó la primera fase y no se había pagado a los propietarios del suelo, y ni se les había entregado las parcelas resultantes, ¿no?, en la segunda fase. Entonces nosotros lo que hemos hecho es redefinir la segunda fase para que todos puedan cobrar el suelo en la segunda fase, tanto los de la primera como los de la segunda, y hemos evitado al ayuntamiento pues contingencias por más de 140 millones de euros. La Comunidad de Madrid tendría que haber abonado 160, ¿no? Y la segunda, bueno, pues sanear el ayuntamiento de Leganés precisamente pues en medio de la peor crisis económica que ha vivido España en los últimos 50 años. Hay que decir que cuando entramos nosotros en gobierno había un desfase entre ingresos y gastos de 20 millones de euros. Y tras el primer presupuesto ejecutado, desde 2012, ese desfase de 20 millones de euros se convirtió pues, en un superávit en torno a los 7 millones de euros. Con eso que hemos conseguido pues, reducir sustancialmente el endeudamiento del ayuntamiento, de 42,5 millones de euros hemos pasado a menos de 25 en lo que concierne a la deuda estrictamente financiera bancaria. Y algo parecido pasa con los adeudos a proveedores, es decir, de 23, creo recordar, millones de euros, pues estamos por debajo de 17. Y luego, naturalmente, pues no fue poco logro también, iba a decir rematar, pero no es la palabra correcta, porque cuando entramos nosotros en gobierno, en junio de 2011, de la promoción del Sule, de la Poza del Agua, que eran 1000 viviendas, pues lo único que estaba hecho era el vaciado. Pues prácticamente ni siquiera estaban los cimientos, y conseguimos rematarlo en tiempo récord, es decir, en 18 meses, porque había que entregar las viviendas antes de que subiera el IVA en 2013, o sea, se entregaron en diciembre de 2012. Yo creo que son grandes logros, ¿no? No son actuaciones las típicas, ¿no?, que le gustaría a cualquiera, ¿no?, de ir por ahí cortando cintas, inaugurando instalaciones, pero la verdad es que no era el momento de hacer eso, ni lo permitía la situación económica, ni tampoco nadie hubiera entendido que nos hubiéramos dedicado a hacer proyectos, obras faraónicas, ¿no? Fácil achacar al adversario pues falta de cintura, falta de diálogo, de entendimiento, etcétera. Pero en fin, yo creo que los propios hechos hablan. Es decir, si en 2012 aprobamos unos presupuestos sin ningún voto en contra, pues no sería precisamente por la falta de voluntad, ¿no?, de diálogo y de negociación del gobierno. Más bien yo creo que fue lo contrario. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió por el camino? Bueno, pues que algunos grupos políticos pues tenían otros intereses distintos al de arrimar el hombro cuando peor estaban las circunstancias, ¿no? Yo creo que algunos vieron la oportunidad de sacar provecho, ¿no?, de eso, de lo que he hablado antes. No se hacen grandes realizaciones pues porque no hay dinero ni es el tiempo de hacerlas, ¿no? Y yo creo que se han dedicado a hacer pues una oposición bastante desleal y bastante destructiva. Pongo un ejemplo, los convenios del modelo de gestión del canal, que gustarán más o gustarán menos, se estará más de acuerdo con el sistema o se estará menos de acuerdo, pero lo cierto y verdad es que todos los municipios de nuestro entorno, todos, es decir, hombre, hay excepciones, que es como por ejemplo Alcalá de Henares, que Alcalá de Henares ya tenía una empresa pública de distribución y tratamiento del agua, por lo tanto, ahí no había que contar.
Digo, todos los municipios de nuestro entorno lo han firmado, es decir, pues lo ha firmado de todos los signos políticos. Arriba lo hacia Madrid lo ha firmado Parla, lo ha firmado Fuenlabrada, por supuesto lo ha firmado Móstoles, lo ha firmado Getafe, y los únicos que nos hemos quedado, como la aldea Gala de Asterix, que no tenemos convenio con el canal, somos nosotros. Es decir, ¿qué hemos perdido ahí? Pues hemos perdido 11.400.000 euros en metálico, que nos habrían venido pues francamente bien, y además ofrecimos incluso a la oposición que dijeran ellos a qué se iban a destinar. Es decir, que tampoco teníamos evidentemente la prioridad de nuestro programa, pero bueno, pues con tal de no quedarnos con ese dinero, el ayuntamiento y los vecinos, pues, vamos a dedicarlo a lo que queráis. No hubo ninguna propuesta, ninguna alternativa. Perdimos 11.400.000, además 18 millones de euros en acciones que reportan anualmente en dividendos unos 700.000 euros. Es decir, hemos perdido mucho. En 2006, José Luis Pérez Ráez, cuando era alcalde, firmó un convenio con el canal de Isabel II para utilizar agua reciclada y, por supuesto, para pagarla, como es lógico. ¿Por qué firmó ese convenio? Pues yo creo que fue de una cuestión razonable, simplemente porque ahora que llueve pues no nos acordamos de los tiempos en que hay sequía, pero a mediados de la década pasada pues hubo unos años de sequía muy fuerte. Nos obligamos a regar con agua reciclada en todo momento, y en cuanto esté rematado las obras de conducción del agua reutilizable, solo queda por rematar el aljibe, que yo creo que se va a rematar antes de fin de año. Vamos a pasar a pagar 600.000 euros de agua por regar nuestros parques. Hombre, es que es muy triste, pues dar lo mejor de nosotros mismos para pues aprovechar cada euro al máximo, y que bueno, pues desde la oposición se condicione o se eche a perder parte de este esfuerzo, ¿no? Es decir, si estamos a flote es precisamente porque en lugar de gastar 200 millones de euros, pues estamos gastando menos de 130. Evidentemente tenemos menos ingresos, ¿no? Y hay que administrar mejor. Yo creo que eso da una idea, ¿no? de cómo se gestionaba en el pasado y cómo se gestiona ahora. Pero, insisto, es triste que parte del esfuerzo, buena parte de ese esfuerzo, se tire por la borda solamente porque, bueno, por los tres partidos de la oposición parece que se han marcado como objetivo presentar al gobierno del Partido Popular pues como un gobierno incompetente, un gobierno que no sabe hacer cosas, un gobierno que pierde oportunidades y que pierde dinero. Yo creo que quienes están perdiendo credibilidad son ellos, ¿no? Porque al final pues todo esto se sabe y los vecinos lo valoran. En cuanto a la mancomunidad de residuos del sur, pues, estamos en lo de antes, volvemos a ser la aldea Gala, y en lugar de pagar 12 euros por tonelada de residuos depositados en el vertedero de Pinto, pues vamos a pasar a pagar 20. De momento, bueno, pues hemos convencido a la mancomunidad de que nos aguante un poquito por si hay posibilidad de integrarnos, pero claro, ¿por qué tenemos que pagar 8 euros más por tonelada? Eso es mucho dinero, eso son unos 400.000 euros más al año. Y nadie en la oposición ha sido capaz de explicar por qué estamos fuera. A nadie le agrada tener que hacer despidos, pero esto lo veníamos repitiendo a finales de 2012. Es decir, teníamos una insuficiencia real en el capítulo 1, es decir, por las partidas que se dedican a pagar las nóminas, y hay que comentarla. Bien, a través de la aprobación de unos nuevos presupuestos, cosa que no pudo ser porque la oposición los bloqueó, y si no, pues a través de una modificación presupuestaria. Esto lo avisamos muchas veces. Y parece nuevamente que el objetivo de la oposición pues era provocarle un problema al gobierno y decir que el gobierno del Partido Popular en Leganés despide a la gente. No, mire, es que los han despedido ustedes. Es decir, si no aprobamos proyectos suficientes para pagar las nóminas, no pueden estar todos trabajando. Es tan sencillo como eso, y se demostró en el mes creo recordar, en el mes de abril, que ya aprobamos definitivamente esa modificación presupuestaria en 2013, el año pasado. Pues no hubo ningún problema en readmitir a los que habían tenido que ser cesados en cuanto
garantizo crédito suficiente para pagarles, ¿no? En cuanto al convenio, bueno, hemos llegado al final de la negociación y aquí se respetan las 35 horas, cosa que en otros municipios de nuestro entorno están en 37,5, y se recuperan algunos de las prestaciones sociales, ¿no? Precisamente en medio de la crisis, y además no se ha despedido a nadie. ¿Qué es lo que impide a los sindicatos firmar el convenio? Pues yo lamento decirlo, pero son intereses exclusivamente partidistas de ellos. Es decir, ellos quieren que se consolide, en fin, pues lo podemos decirlo coloquialmente, a capón, a todos los interinos y especialmente pues algunos trabajadores laborales que, en fin, pues parece que les deben ciertos favores, ¿no? O se los deben mutuamente, esto hay que decirlo así, porque aquí el casus belli no es, ellos abiertamente no pueden decir, lógicamente, que se oponen a que haya un proceso selectivo, una oposición libre y abierta, que es lo que hay que hacer para cubrir esos puestos. A ellos, en el fondo, eso les molesta, pero también les molesta mucho una cuestión. Es decir, mire, yo si necesito, en lugar de chapistas o en lugar de carpinteros, si lo que necesito son peones o son conserjes, pues evidentemente que tendré que reclasificar la RPT para transformar unos en otros, sin perjuicio naturalmente de que después esos puestos se puedan cubrir por concurso o por oposición. Pero bueno, parece que hay intenciones, sobre todo por parte de UGT, de que personas con nombres y apellidos sigan ocupando ese mismo puesto, aunque no haga falta. Entonces, bueno, pues yo no estoy dispuesto a eso, ni creo que haya que pasar por eso, ni creo que tampoco haya que convertir a toda la plantilla en rehén de unos intereses espurios de un sindicato. Nosotros querríamos sacar, por lo menos, las que corresponden a funcionarios, que son unas, quiero recordar, unas 80, 90, algo menos de la mitad, pues para el primer trimestre de 2015. Y esa es nuestra intención. Ahora bien, necesitamos firmar ese convenio, o bien el cumplimiento de las competencias que en estos casos se asignan a la Administración, pues decretar la aprobación con las condiciones que ya están sobre la mesa y empezar a funcionar. Vamos a ver, es decir, lo que se llama críticas vecinales, a mí me da la impresión de que son, de que parten bueno, pues de un sector muy concreto del Partido Socialista y particularmente, bueno, pues de Angelina Esnicó, que es presidenta de la Asociación de Vecinos Nueva Fortuna. No sabemos cuántos vecinos de verdad hay detrás de esa asociación, pero lo que sí que es cierto es que esta señora pues forma parte del comité ejecutivo local del Partido Socialista y es ella la que está, bueno, pues yo creo que con muy mala fe intoxicando tanto a los vecinos de ese bloque como a los de la Fortuna. Se va a ver que es una base de Cruz Roja como la que hay en las resillas en derechos humanos. Es decir, que yo sepa, allí no hay ni conflictos, ni van toxicómanos, ni representa un problema para el barrio. Son nuestros vecinos, no son gente que ha salido de Marte ni que vienen corriendo de ningún centro de toxicómanos, como ha querido dar a entender esta señora. Supongo que tendrá sus razones para hacer eso, pero desde luego no son razones dignas ni tan nobles como ella confiesa. Nuestra intención, cuando pues ya era evidente que no se podía seguir con el esquema que se dibujó en el plan general actualmente vigente, que era lo del plan director, pues había que abrir el mercado. Y bueno, pues nosotros encantados de hacerlo. Ahora bien, pusimos sobre la mesa una precaución. Pero, evidentemente que tiene que haber libertad para la instalación de gasolineras pues, en todo el término municipal, pero del mismo modo, en fin, pues que no se pone una fábrica o un taller ruidoso en un bloque de viviendas, pues tampoco entendemos que a nadie le gustaría tener un surtidor delante del portal de su casa. Sí, precisamente la tendencia
en todas las ciudades grandes, pues es procurar retirar los surtidores de lo que es el casco urbano y hacer estaciones de servicio en las afueras o en cualquier caso en zonas con baja densidad de población, de vecinos. Y eso es lo que se ha reflejado en la nueva ordenanza para adaptarnos a la liberalización, y eso es lo que se ha acordado en este caso, sí, con todos los grupos políticos. Entonces, bueno, pues eso no sé si nos va a dar tiempo a llevarlo a este pleno, pero bueno, en cualquier caso irá para el mes que viene. En cuanto a las reclamaciones, creo que eran 2 o 3 interesados que solicitaron licencia de gasolinera. Nosotros ya lo dijimos cuando planteamos la moratoria por un año. Vamos a hacer una moratoria de licencias, porque con la legislación actual tenemos el problema que he dicho antes, es decir, cualquiera podía pedir un surtidor en la vía pública, en la acera, y hay que dárselo. Entonces decidimos imponer la moratoria, pero también advertimos, ¿no?, a los grupos de la oposición que bueno, pues había señores que habían pedido licencia y esas había que tramitarlas. Es decir, no se les podía imponer la moratoria a ellos también, ¿no?, porque el trámite de las licencias estaba ya avanzado. Bien, la respuesta que recibimos por parte de uno de los grupos de la oposición, creo recordar que fue el Partido Socialista, es: ¿qué intereses tiene el gobierno en estas 3 licencias? No, vamos a ver, intereses ninguno. Es decir, aquí de lo que se trata es de no perjudicar al administrado y de cumplir la ley. A nosotros nos es indiferente desde el punto de vista personal dar la licencia o no darla, o meterlos en la moratoria. Ahora bien, también advertimos de que estos señores, si se les imponía la moratoria y se les denegaba el trámite de la licencia, irían al Tribunal Contencioso Administrativo y probablemente, casi seguramente, que ganarían ese recurso, además con indemnización por parte del Ayuntamiento. Y bueno, pues los 3 grupos de la oposición dijeron: pues o los excluís, o los incluís en la moratoria, o si no, no aprobamos la ordenanza. En fin, pues nos vimos obligados a excluirlos a sabiendas de que podían plantear esos recursos y además ganarlos. Es decir, sí que está bastante avanzado, es decir, ya tenemos la hoja de ruta de cómo se va a hacer esto, y ya hemos encargado, que la Junta de Gobierno ha encargado las valoraciones técnicas tanto a patrimonio como urbanismo, es decir, de qué es lo que puede valer exactamente la concesión, que se entregaría en el acto el coso y 4 locales. Cierto es, esto hay que explicarlo un poco, que si se extingue la concesión se debería extinguir todo, es decir, tanto el coso como las de los locales que digamos que cuelgan del coso. Bien, como en estas cosas a veces el sentido común no es el más común de los sentidos, por lo menos es un falso amigo, ¿no?, puede ser engañoso. Nosotros lo que hemos hecho es pedirle informe al registro de la propiedad. Entonces lo que viene a decirnos el registrador es: bueno, pues ustedes extinguirán la concesión de mutuo acuerdo, pero yo no voy a dar de baja en el registro de la propiedad esos derechos reales de uso. Entonces ahí tendrán que ponerse ustedes de acuerdo con los propietarios, o en su caso que venga una sentencia que diga que pierden esa concesión. Recuperar el coso y 4 locales ya es mucho, en primer lugar porque desde ahí ya se puede atacar una cuestión fundamental, que es la de los accesos. Es decir, todos los locales de la primera planta comparten vía de evacuación con el coso. Y bueno, pues ahí, si comparten vía de evacuación con el coso, están perjudicando al propietario del coso, en el sentido de que se reduce el aforo. Tanto una vez que se tiene la mayoría en la comunidad de propietarios y se quiere actuar desde ese punto de vista, las licencias de los locales de la primera planta quedan un poco en entredicho. Y de eso nuestra intención es ir a los propietarios uno a uno
empezando por los de la primera planta, pues explicando estas cosas, ¿no? Y si es posible, pues convencerles, o bien de que aporten sus locales, por ejemplo, pues para la... ¿cómo decirlo? Para constituir pues un centro comercial y un ocio más saludable del que hay ahora. O bien está la posibilidad, que eso siempre lo tenemos sobre la mesa, o bien de una expropiación convenida o bien de una expropiación forzosa. Pues sí, me ha sorprendido mucho porque, vamos a ver, aquí todas las comunicaciones que se dirigen porque nos llegan de otras administraciones y naturalmente de la Oficina de Defensor del Pueblo, pues se les procura dar contestación. Es decir, podría suceder que a lo mejor un requerimiento se haya traspapelado, pero por lo que dice la Oficina de Defensor del Pueblo, pues son requerimientos reiterados que no hemos contestado. Bueno, pues yo no excluyo esa posibilidad, pero por lo menos que tengan a bien decirnos qué es lo que se ha atascado o qué es lo que presuntamente nos hemos negado a contestar, porque creo recordar que en el comunicado de la Oficina del Defensor del Pueblo, de algunos municipios se decía cuál era el problema concreto. Por ejemplo, en Boadilla, en Villaviciosa, Ayuntamiento de Cuenca, bueno, pues se hablaba de cuestiones concretas, pero salía ahí Leganés y yo francamente no sé hasta el día de hoy no sé por qué salimos ahí. En fin, yo creo que las cosas se pueden hacer más fácilmente cogiendo el teléfono y llamando directamente, ¿no? Bien, el proceso de selección de candidatos en el Partido Popular, pues, en fin, no es de primarias directas, por lo menos hasta ahora. A mí no me importaría presentarme a unas primarias, pero vamos, en cualquier caso, pues, desde el Comité Ejecutivo Local, a través de pues un comité electoral, lo que se hace es proponer un candidato al Partido Popular de Madrid, y en el Partido Popular de Madrid pues decide en primera instancia el Comité Electoral Regional y en última instancia la Junta Directiva Regional. Ese es el proceso. Yo desde luego pues sí que voy a presentarme, ¿no?, si se puede decir así, para repetir mandato. Y bueno, pues por una razón muy sencilla, ¿no? Es decir, 4 años y además en las circunstancias que hemos tenido tan difíciles, pues hombre, no son suficientes para... Normalmente no lo son en ningún caso, ¿no? En los ciclos políticos suelen ser normalmente de 8 años, pero en este caso menos aún. Vamos a ver, cuando no se tiene mayoría absoluta y aunque se tenga, es decir, hay que estar dispuesto a pactar siempre. Ahora bien, yo creo que concretamente con Oleg y más concretamente con Carlos Delgado se resulta muy difícil. La sintonía se rompió en el momento en que este señor pues me pidió una cosa que no era ni ética ni legalmente posible: se adjudicara un contrato de publicidad estática a una empresa que no había sido la ganadora. Bueno, la ganadora no estaba la mejor clasificada según las valoraciones que hizo el comité técnico. Yo no voy a cometer un delito por salvar un gobierno, eso lo tengo muy claro. Beneficiaría al municipio. De hecho, aunque algunos no quieran creerlo, que se haya renovado el asfalto de la M406, pues fue un empeño mío. Tampoco lo voy publicando con pancartas ni colgándome medallas, ¿no? Pero, en fin, pues eso cualquiera que pregunte en la Consejería de Transportes e Infraestructuras, pues lo sabe, ¿no? Es decir, bueno, pues aunque solamente sea por eso, ha merecido la pena. Claro que me gustaría, y en fin, pues no es una decisión que me corresponda tomar a mí, pero que yo sepa, todavía no se ha hablado de ese asunto. Si es que quedan otros mucho más importantes por ventilar. Yo creo que en cuanto esté decidida la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, pues ya empezaremos a despejar otras incógnitas.